parecer, mañana me dan los resultados, pero creo que tengo COVID, porque empecé a tener síntomas. Rarísimo, es una cosa. Yo pensé que ya lo había vivido todo después de tantos meses, pero no, me faltaba vivirlo en carne propia. Entonces, pero nada más no tengo olfato, no tengo gusto, se me fue hoy, entonces, pero no pasa nada. Sigo Oye, teniendo pero los mismos. fuera de eso, dificultad para respirar y todo eso no has tenido. O sea, No. prácticamente eres, oye, como diría una muchacha que está muy cerquita aquí por mi casa, saliste asistemático. Asistemático, yo creo, sí. Tengo una pequeña tos que a lo mejor y en la conversación va a aparecer, pero les pido una disculpa de antemano. Pero de ahí en fuera, bien, me estoy checando la oxigenación y la temperatura nada más. Pero hasta ahorita, safe, todo safe, Oye, canijo, afortunadamente. pero qué susto que de repente cuando uno creía haberlo vivido todo en esta pandemia, tómala, güey, así a su madre. Ahí le va un toque de coronavirus nomás para que sepas lo que se siente, güey. Oye, y pasa lo mismo en los castings con los actores, ¿eh? Tú piensas que ya hiciste el casting de tu vida, tú piensas que ya te quedaste en el proyecto y de repente llega otro mejor. Y así debes de pensarlo siempre. El día en que Yo creo que pienses que ya todo lo has hecho, ya se acabó ahí tu carrera, creo yo, ¿eh? sí, No sé, yo ¿tú creo qué que sí, opinas? tienes toda la razón. Oye, pero qué difícil es de repente para ti que ves tantos actores, tú siendo actor también, tú mismo que eres un muy buen actor, de repente, güey, Gracias. es como, ay, güey, o sea, vas a hacer un casting con toda la ilusión y la esperanza del mundo y tú de repente llegas y hay días en los que sales creyendo que hiciste el mejor casting de tu vida y que si de plano el güey no te agarra es porque está mal de la cabeza, porque es tu mejor audición. Y No, hay además, días, no, o piensas que es algo en contra tuya, ¿sabes? sí, Generalmente eso nos pasa y me incluyo porque pues yo finalmente lo vivo también, ¿no? Pero no es así. no, definitivamente No. no es así. Oye, y luego de repente pasa que sales diciendo, a la madre, güey, es el peor casting de mi vida, estuve fatal, de plano, qué vergüenza, ni para qué salí de mi casa el día de hoy. Y sabes que te dan tu protagónico y dices, güey, ¿qué pasó? ¿De qué depende, mi querido Luis Fer, de repente el quedarte o no en un proyecto? Depende de muchas cosas, no solamente del trabajo actoral de nosotros. Se los comparto yo a mis compañeros cada vez que tengo la oportunidad, porque es algo que hacemos todo el tiempo, los actores. Llevar como el pípila, ese peso en los hombros, en la espalda, de que no me quedé porque fue mi culpa, porque yo la cagué, perdón por mi castellano. Aquí Y hablamos no así es bonito así. y somos Ah, sonorenses, buenísimo. no le hace. Además, claro. Oye, y no es así. No nos quedamos por muchas cosas y no es nada más por nuestro trabajo actoral ni por nuestras capacidades histriónicas. Es porque la historia no requería a alguien que fuese como nosotros, o el productor decidió por otra persona, o se cambiaron los papeles, o la edad no era la idónea, o el tipo físico no era el idóneo, repito. O sea, ¿sabes de qué depende de nosotros? Hacer un buen casting. Esa es responsabilidad de nosotros, no es quedarnos en los proyectos. Eso depende ya de productores, directores, ejecutivos, de mil cosas, de escritores, de mil cosas, no de nosotros, ¿no? Oye, y bueno, eso va a ser un punto muy importante. ¿Qué es hacer un buen casting, güey? Porque de repente uno te mandan en la noche y te dicen, güey, mañana a las 9 de la mañana tienes que estar con esto aprendido de memoria y ahí te vas y te avientan como el borras y dices tú, a la madre, ¿cómo le voy a hacer si no tengo nada más que es un tipo que se parece físicamente a ti y que tiene que ser un cabrón? Punto, es todo, no te dice nada más a veces. ¿Cómo Así haces un es. buen casting? Lo que pasa es que, bueno, cuando tú te enfrentas a un proyecto, a una cámara, me imagino, bueno, generalmente ya llevamos horas de vuelo, como decimos, recorridos, o sea, ya llevamos años de preparación o meses o no sé, todo depende de cada uno, pero eh, hijo, hermano, no sé, cada historia es distinta. Y mira, yo te podría decir que tiene mucho que ver la preparación, pero me han tocado casos en que ni siquiera están preparados los actores y llegan y se los dan. Es como un premio que les da la vida. Pero también Sí. es porque el guión lo ameritaba, ¿sabes? Y hay que estar preparado, eso es lo importante. Y si no, en el trayecto irse preparando, porque hay una frase que dice fake it until you make it, que yo la aplico todo el tiempo, ¿sabes? Que es como aunque parezca aunque no lo tienes, que parezca que lo tienes. Es un Sí, poco sí. eso. Si no tienes experiencia
y estás con grandes actores en el set, vas a tener que hacer como si tuvieses la gran experiencia, porque tienes que estar a la par, o sea, no hay de otra. Ahí no hay de que, ay, no puedo, luego regreso, ya que tenga 5 años más de preparación y 2 películas en mi haber. Entonces, no, es estar ahí en el momento y con los recursos que se tiene como actor. Primero como ser humano, como persona, y después como actor, porque creo evidentemente que es intrínseco, o sea, necesitas tú ser buena persona para ser buen actor. Eso sí creo. Ok. Ah, oye, eso es una pregunta muy buena, güey. A ver, platícame eso, porque ¿tú crees que existen actores que no son buenas personas, mi querido Luis Fer? Yo creo que sí, claro. Oye, pero más que decir que son malos actores, yo no podría decirlo. Yo lo que sé es que hay papeles idóneos para ti y hay otros que no te quedan a ti. Igual pasa conmigo y con las demás actrices compañeras. Pero no es que sean malos, ¿sabes? Es que o no están preparados o no llega el momento en el que tienen que estar preparados y no tienen como las herramientas. Pero todos los que estamos en esto y que nos seguimos preparando todos los días y vamos y nos enfrentamos a una cámara todos los días y no nos quedamos, son horas de vuelo también que cuentan y que eso nos va a servir para el próximo y el próximo y dentro de 3 años. Y eso es lo que Oye, nos fíjate, hace. eso que es cierto es, güey. Hay una anécdota que yo tengo que me gusta mucho siempre platicarla, que es de repente cuando yo después de batallar muchísimo para entrar a hacer cine, porque yo hice muchas novelas primero y de repente yo no quería hacer Ah, sí. novelas, quería hacer cine. Entonces de repente logro hacer mi primer película y resulta que me lleva un montón de festivales y todo. Entonces yo le digo a mi adoración, que es Patti Reyes Espíndola, Tu no, 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 sensei, Pati, tu entonces sensei. sí, es mi sensei, es mi gurú. Le digo, no, Ajá. no, no, ahora yo ya casting que haga para cine, solamente voy a hacer los castings o voy a hacer las películas que realmente valgan la pena porque empecé con el pie derecho con una gran película y me dice, no, mijo, está usted tonto, usted tiene que hacer todos los personajes, Todos. todos los castings porque eso te va dando la formación para cuando llegue tu personaje ideal de la vida, tengas todas las habilidades y las herramientas para poder hacerlo como debes hacerlo. Es verdad, esas son las palabras correctas. En el momento además te lo dijo, qué bueno que tuviste esa oportunidad y no te fuiste por otro lado. Generalmente, mira, yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Por eso Okay. es que yo, te tengo que dar las gracias por aceptar mi invitación, porque esta te la invité yo, ¿no? Te dije, oye, invítame, porque yo quería hablar de esto. O Pero sea, está muy gracias. chido, güey, ¿no? Al Gracias, contrario. Horacio. Porque todos los días cuando me enfrento a los castings y que llegan, sobre todo sonorenses, y no es por quitarle mérito a los demás, a nuestros compatriotas y demás, pero siento un cariño especial, evidentemente, porque te identificas, ¿no? Te pasa lo mismo a ti cuando vas a un evento o estás en un proyecto y llega un sonorense, pues como que la abrazas con más cariño. Y a mí nadie me dijo cómo hacer las cosas, entonces que tengo la fortuna de estar de este lado y del otro lado, pues yo quiero compartirlo porque yo siempre he pensado que la idea de que cuando aprendes algo en la vida no es para ti, es para los demás siempre. Exacto. ¿Sabes? Es como para compartirlo, no es para que te lo quedes tú y te lo pongas el sombrero, sino es como para repartirlo. Por eso es que te había dicho de que invítame, sí, porque me encanta. Algunas veces sí conecto con, te digo, con la gente con la que platico y otras veces no. Pero también es que son tiempos, o sea, Sí. hay mucha información, la gente va llegando, provincia es otra circunstancia de vida, a lo mejor en esos momentos no sabes para dónde quieres ir. Entonces, cuando te dan información, que es valiosa, pero pues a ti en esos momentos no te sirve, ¿no? Por eso es que hay veces sí conecto con los actores y me da las gracias y todo, y yo a ellos, pero hay otras veces que no, o sea, me dicen, este güey, ¿de qué está hablando, no? Pero bueno, cuando yo llegué, pues nadie me dijo cómo hacer las cosas, yo solito me fui metiendo y la vida afortunadamente me dio como este regalo de estar aquí atrás a través de Alejandro y Qué pues fregón. le estoy agradecido eternamente, ¿no? A Alex por Oye, la pero vamos a eso un confianza. poquito, mi querido Luis Fer. De repente tú eres de allá pues creciste ahí en Ciudad Obregón, que es una Ajá. ciudad muy bonita, muy tranquila, de gente muy valiosa, y de repente llega un punto en el que dices, güey, yo no quepo aquí, mis sueños no caben en esta ciudad. ¿Qué está Nunca. pasando? No sé bien lo que quiero hacer, pero sé que no es aquí lo que Ajá. necesito hacer. ¿Eso te Siempre, pasó estando allá? siempre. Desde que soy chico nunca encajé en ningún lugar. Yo moría por encajar en la escuela, yo moría por encajar con amigos. Nunca fui, no fui lo suficientemente, nunca.
Y de hecho, ahora con los actores me pasa exactamente lo mismo. Soy el actor menos actor, creo, porque no crees que no como que no encajo mucho como en un perfil, en un estándar encajo con la gente, sí, pero así como en un común denominador que te puedo decir, yo soy este tipo de persona, de actor, ¿no? O sea, y ya me acostumbré, o sea, ya me di cuenta de que esa es mi personalidad, no encajar, ¿no? Y bienvenido, pero siempre tuve esta circunstancia de este interés artístico, siempre. Soy muy visual, soy Libra, entonces siempre me fijaba, observaba todo el tiempo cuando había oportunidad, pero también tenía la otra parte de la personalidad que era muy introvertido, muy inseguro. Lo sigo siendo, pero ya no me causa tanto conflicto. Ya Más o aprendí a menos, vivir. cabrón, tampoco, porque oye, pero ¿cómo creces tú en Obregón, güey? Porque en Obregón había quien dice, Obregón es como pueblo quieto, donde de repente no pasan muchas cosas y parece que el tiempo se detuvo en la Inquisición allá Pues en sí. Ciudad Obregón. Y de repente, pero tú al ser tan ¿cómo viviste como tu infancia, güey? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Porque tú eres demasiado observador de todo lo que te rodea. ¿Cómo vivías ese entorno y cómo fue creciendo ese amor por el arte, por acercarte a ser actor estando en Obregón? Bueno, siempre, pero nunca lo dije, ¿sabes? Por ejemplo, eh, yo hasta adulto me di cuenta de que tenía migraña, darte un ejemplo, porque siempre me dolía la cabeza y sentía manchas, entonces pensaba que eso era normal, pero a lo que voy es que nunca lo Lo, expresé. lo exteriorizabas, Ajá, claro. lo exterioricé y me pasó lo mismo. Siempre tuve esa como vena artística, me gustaba interpretar, ponía cassettes, y ponía a hacerme historias y hacía ruidos y luego los escuchaba y luego corregía y hacía como radionovelas o no sé cómo se llama, ¿no? Y luego dibujaba mucho, me gustaba dibujar mucho, creaba historias dibujando todo el tiempo. De hecho, yo estudié diseño gráfico, tengo una carrera universitaria. Terminé mi titulación, le dije gracias a mi papá y dije, yo me voy de Guadalajara a Ciudad de México porque yo quiero ser actor. O sea, creo que para los estándares creo que empecé tarde, pero siempre ha sido como muy a mi tiempo. Y yo te lo digo esto porque de repente los actores nos pasa eso, que estamos como en contra del tiempo en todo momento. Siempre. Y además la gente se encarga de decírnoslo. Ya estás grande, ya no estás tan guapa, ya no estás tan delgada, ya los personajes de las protagonistas, ya el protagonista, ya ahora eres el papá de no sé quién. Pero además eso está bien. O sea, finalmente los actores vamos a ser actores toda la vida y va a haber personajes y va a haber historias con personajes de todas las edades finalmente. Sí. Pero nos pasa porque pues tenemos esta cosa romántica de ser el protagonista de las telenovelas, ¿no? Sí. Ya afortunadamente ya ese espectro, ¡pum!, se abrió. Y ahora hay cine, hay series, hay diferentes plataformas y hay historias increíbles que cuentan la gente que escribe y además maravillosamente bien. Y además siempre va a haber un personaje ahí al que compartirle tu vida. Pero eso me pasó, me quedaba callado, observaba, no encajaba. Yo creo que yo inventé la palabra bullying porque yo sí viví el bullying en Sonora, yo creo que esto se está enterando mi familia porque nunca lo dije además, pero Okay. era un acoso horroroso todo el tiempo porque no encajaba, ¿sabes? Ni era extrovertido, además era como muy bajito y muy flaquito. Siempre en la secundaria fui el primero de la fila. Entonces como que me organizaban pleitos, güey, afuera de la escuela. Para Y yo ni sabía, esperarte. Te sí, y yo agarramos ni a la sabía, salida. y yo ni sabía que era conmigo el otro que se iba a pelear. Y me llevaban y evidentemente me hacían mierda, ¿no? Pero lo digo, todo esto te lo comparto desde la aceptación, ¿eh? No es Sí, sí, sí. desde la víctima. No, ya no, ya no. Ya lo fui y no me gustó. La vida es bien cortita como para ser víctima todo el tiempo. Sí, sí. Pero todo eso me pasó afortunadamente para ser lo que ahora soy. Entonces, como estoy tan orgulloso de las cosas que he hecho por mí, para mí, por eso es que me quedo tranquilo en ese tema, ¿no? Y lo comparto porque seguramente muchos niños ahora que Hay quieren muchos. hacer lo mismo, Oye, están viviéndolo. y no niños nada más, güey. Hay gente de nuestra edad todavía que todavía nos anima a vivir lo que quisiera vivir por temor a hacer un cambio en su vida y eso está muy cabrón porque de repente encerrados en una pandemia como la que nos está tocando vivir, de repente te das cuenta que
empiezan a caer como moscas muertos muchos de tus Ajá, vecinos, amigos, y dices, ay, güey, qué rudo que de repente tú conoces a tu vecina, a tu vecino, que dices, él siempre hubiera querido ser escritor o ella siempre hubiera querido ser enfermera y de repente se murieron de coronavirus y nunca pudieron hacer nada. ya ¿En qué sé, güey. momento tomas las riendas tú de tu vida, Luis Fer, y dices, ok, güey, ya estando en Guadalajara me preparo, ya tengo un título, ahí está su título para que lo cuelguen, ahora me voy a México, creo que quiero ser actor, no sé cuál es la línea que quiero, pero ¿cómo fuiste descubriendo y cómo fuiste agarrando la seguridad? Porque vivimos en una carrera en la que recibimos 380,500 desdenes, desprecios, maltratos, y de repente, ¿cómo aprendiste tú? Ahora tú que estás de este lado, es cómo aprendiste tú, Luis Fer, a no tomarlo como una onda personal y cómo empezaste a fortalecerte de ahí y encontrar tu camino. ¿Cómo fue? No sé, porque tu pregunta es bastante compleja para contestar y me encantaría contestarla, pero creo que siempre, ¿sabes qué? Que la brújula, debes de tener tú como una brújula, algo que te diga el sentir bien, el sentirte bien con lo que haces, creo que esa es una muy buena señal de que estás haciendo bien las cosas. No sé si a alguien más le funcione, a mí me funcionó, porque son muchas cosas las que traes en la cabeza, entonces de repente te sientas y dices, a ver, chingada madre, ¿por dónde empiezo? Ok, pues voy a empezar si me siento bien haciéndolo, pues lo voy a seguir haciendo. Y de repente ahí es donde me estoy dando cuenta que me ha dado resultado porque he tomado las cosas que he creído tomar en ese momento y me han servido. Entonces, para el día de hoy dormir tranquilo, creo entonces que hice bien las cosas. Eso es a mí lo que me funcionó, o sea, porque todo el mundo siempre te va a aconsejar. Y además es desde la perspectiva de los demás, porque tu historia, Horacio, es muy diferente a mi historia, aunque seamos sonorenses, aunque seamos como contemporáneos, aunque, ¿sabes? Pero tu Sí, historia sí. es distinta. Si tú me hubieses dicho, ve y toma un curso con Patricia Reyes y a lo mejor no lo sentí en ese momento, mi historia es distinta, ¿sabes? Pero Claro. creo que un poco es eso, como la brújula de cómo te sientes haciendo las cosas. Si sabes que lo estás haciendo mal, si estás dudando, entonces creo que no es el camino, no es por ahí, Correcto. creo yo. ¿Y cómo empezaste a encontrar tu lugar aquí en el DF? Digo, ahorita eres un güey muy, muy exitoso y aparte eres un cabrón muy querido por todos los que formamos parte de esta gran familia. ¿Cómo de repente empezaste a decir, a ver, a mí me pasó que cuando me iba a hacer casting, porque yo creía que era galán de telenovelas y decía, güey, no mames, con esta cara y con este cuerpo, imposible. Pero entonces empecé a encontrar cuáles sí eran mis puntos fuertes que los Exacto. demás no tenían. Pero entonces, ¿cómo fue tu proceso? A mí cuando me ponen a William Levy a un lado y a Sebastián Rulli el otro, y me dice, a ver, ¿por qué no eres el protagonista? Dije, bueno, ya me quedó claro. Entonces empecé a buscar lo que sí tenía que estos dos güeyes no tenían. ¿Qué hiciste tú? Eh, eh, empecé, no sé, güey, qué fuerte, o sea, qué fuerte pregunta también, pero me gusta. Pues no sé, empecé a meterme en la cabeza que yo lo podía hacer también. Porque yo no tengo estudios, yo no vengo de una familia de actores. A mí se me ocurrió, como todo en la vida, que comienza con un pensamiento, ¿no? A alguien se Sí, le ocurre diseñar una silla y ya está sentado en la silla. A mí se me ocurrió ser actor de la nada y con los recursos que tenía mínimos, la imaginación, la cabeza que me daba a mí, el sentirme bien delante de la cámara y por ahí me fui, o sea, y me funcionó. Evidentemente muchas cosas, todos los días han cosas en contra. Y además nosotros que venimos de provincia, que no hay esta cultura, que no hay bueno, por lo menos en mi caso no había este apoyo, mis papás fueron unos papás, pues que no sabían este mundo interno que yo tenía, pero pues no por ellos, sino porque yo no lo compartí, o sea, incluso ahora de adulto soy igual, pero soy bastante introvertido, pero pues me fui pues no sé, me costó trabajo, empecé a hacer muchos castings de comerciales y yo pensaba que ya con eso era actor y de repente empecé a llevar material a las casas de casting y me empecé a quedar en 2, 3 proyectos con Alejandro, precisamente. Hicimos un piloto bien padre y otras cosas que nunca salió al aire y ahí cultivamos como la amistad con ellos, con la oficina de ellos. En aquel entonces eran como 4 personas. Jaime, no sé si te acuerdas de él, que en paz sí, cómo no. descanse. Cheli, por supuesto, Raquel, Alejandro.
Y luego me hice amigo de una chica que tenía una agencia de casting y me empecé a quedar en los comerciales con ella y cultivamos una amistad. Entonces un día me dice, oye, no hay nadie que me haga los castings, ¿quieres hacerlos tú? Y le digo, pues yo no sé, pero aprendo. Así le dije, yo no Oye, sé, pero pero como buen aprendo. sonorense, ¿qué dijiste? Chingue su madre, sí me lo aviento, a ver qué sale. Y Exacto. resulta que ahora te has vuelto un crack en todo esto, güey. Qué Pues ahora fregón. resulta que me encanta lo que hago. Deja tú que, ojo, lo que dijiste que bien querido, tampoco es como términos generales, porque también hay gente que por la postura donde estás no les es conveniente, no les es cómodo. Entonces, también toda la gente no puede hablar bien de ti. O sea, siempre va a haber gente que es el contraste de las cosas como en todo, ¿no? Pero Claro. sí, afortunadamente, lo que es importante es que un actor o más confía en ti, pues. ¿Sabes? ¿Cómo pone como su persona y su humanidad y sus conocimientos a merced tuya para que tú entonces lo lleves por el camino que hay que tomar para llegar al personaje? Eso se los tengo que agradecer yo a todos los actores que no me conocen y ya ahora me conocen, haber puesto esa confianza en mí, porque gracias a eso ellos me dieron ahora la confianza de que las cosas que estoy haciendo están bien. Pero eso todo el tiempo se los agradezco día con día cuando se ponen delante de mí y confían en lo que vamos a hacer. Y eso, pues, Oye, sí, ese es un acto de confianza absoluto. O sea, tú como actor lo sabes, ¿no? sí, claro. Oye, pero fíjate una cosa muy chistosa que dijiste ahorita. Mientras yo vivía en Obregón, era un tipo inseguro, introvertido, tímido, porque era el chaparrito y flaquito. Y llegaste a México, cabrón, y te conviertes en un güey súper mamado y aparte súper alto y triunfas como modelo en Qué cagado, comerciales y ¿no? muchas cosas. Eso fue fortaleciendo como tu autoestima para decir, Claro. ay, güey, o sea, no estaba yo tan pinche como pensaba. Realmente sí traía algo y te da seguridad darte cuenta de lo que sí tienes cuando lo valora alguien más. Ah, te da seguridad cuando te das cuenta del poder que tú tienes sobre los demás. Eso te da seguridad. Por ejemplo, de que voltean a verte o te tratan distinto. Cuando antes fui como menospreciado y de repente te preguntan cosas o tu opinión cuenta, ¿sabes? Y siendo tan sensible y siendo tan, uh, eh, sí, tan sensible, pues te das cuenta de esas cosas, ¿no? Ojo, es un arma de dos filos porque lo usas a favor o lo usas en contra. En mi caso, pues yo no tengo ningún interés de afectar a nadie y por eso jamás lo haría en contra, ¿no? Mis sentimientos son exactamente opuestos, pero me di cuenta y lo utilicé a mi favor. Evidentemente dije, ok, ok, y luego con un poco de preparación, pero también no se me dieron todas las cosas, ¿no? También me quedé frustrado de muchas cosas y hasta el día de hoy espero poder lograrlas, pero sí te da confianza, por supuesto, que la gente, que des una opinión y le importe a la gente. Ahí es cuando te das cuenta de que, ok, algo tengo que voltean a verme, ¿no? Es ¿Sí? un Te poco eso. hace consciente de lo que traes contigo, que a lo mejor Ajá, era a lo mejor tu mayor inseguridad, y eso sí sí. te cambia el panorama. Pero de repente, ¿cómo empiezas tú a luchar, Luis Fer, nos tocó mucho tiempo hacer casting juntos para muchas cosas de Ajá. comerciales y novelas y todo, y de repente nos bateaban y te batean, te batean, te batean, te batean. ¿En dónde radicaba tu Ah, fortaleza o dónde tiene que radicar la fortaleza no de un actor en general, porque digo, nosotros somos los más expuestos al rechazo y te haces cuerudo a fuerzas porque no te queda de otra o te mueres, güey? Pero la gente también recibe muchos rechazos en la vida cotidiana. ¿En qué debes de anclar tu seguridad para que no te tumbe y te parta la boca en mil pedazos, güey, el que te rechacen tanto? en ti, en saber que lo que estás haciendo está bien, en que no quitar el dedo del renglón también está bien, en que el rechazo también está bien. Es como sentir frío. Es como, es como sentir nervios en un casting. Nunca los vamos a dejar de sentir. Hay que aprender a vivir haciendo casting sintiendo nervios. O sea, que no nos dominen los nervios, que no nos domine la inseguridad. Ok, hay gente que va a decir, no, Horacio, no eres tú. Y tú estás seguro por dentro que eres tú. Me pasa lo mismo a mí, le pasa lo mismo a todos los actores que todos los días se enfrentan a una cámara. Y yo lo he escuchado, además, ni siquiera es que lo invento, porque yo estoy de este lado y me doy cuenta, ¿no? Que así es, no la quieren, no la quieren, no la quieren. Y termina siendo porque la vida le tenía preparado eso a esa persona, a esa actriz, ¿no? Yo creo que es en ti, radica en ti, justo volvemos a lo mismo, en que sabes que las cosas que estás haciendo están bien porque te hacen sentir bien. Ese es un indicativo muy importante de que debes continuar haciendo las cosas. Muy bien. Igualmente cuando no.
Cuando te sientes que ya no lo disfrutas, que no estás cómodo, es un momento también de recapitular y decir qué voy a hacer, ¿no? Y también es válido, ¿no? A cualquier edad, en cualquier momento, también decir, no, ya basta, me voy, me cansé, voy a hacer otras cosas que me hagan feliz. Pero si te vas infeliz, no, Ojo, ojo. ahí hay un asunto pendiente muy cañón. ¿Qué haces, por ejemplo, para encontrar, güey, cuál es, digo, tú que te vuelves como un tipo de terapeuta y como psicólogo al ver a tantísima gente que llega contigo a verte todo el tiempo, tú ya lo sabes leer y muchas veces, porque lo has hecho conmigo alguna vez, es, Ajá. a ver, no, vámonos por acá porque esto es lo que estoy sintiendo por aquí o por allá. ¿Cómo llevas tú a la gente a que encuentre su verdadera pasión? Porque de verdad, uno puede pensar que su verdadera pasión es hacer nieves de garrafa toda la vida y de repente dices, ay cabrón, no, lo mío era ser actor, güey, qué chingón, ¿no? O al revés, qué fregón, ya probé que es ser actor y la neta me di cuenta que no es lo mío. Y hay gente que por temor que le sacan a empezar de nuevo a cierta edad, dicen mejor me quedo donde estoy. Al cabo, esta carrera es de el que más aguanta es el que termina triunfando. Es verdad. Yo ¿Cómo no le sé, haces ahí? yo no sé si ha pasado con alguien. Lo que me ha pasado es que eh, o me das las gracias por haber hecho un buen casting o por haberse sentido cómodos o se van y se quejan de mí también porque pues querían 3 tomas y les di una. Uh Entonces, -huh. no sé, yo creo que esa pregunta se las tendrías que preguntar a cada uno de qué experiencias tienen. A mí me ha pasado como actor que hay lugares en donde me siento más cómodo haciendo el casting y hay otros que digo yo, puta, me quedé con 1000 cosas que hacer y no pude porque no me dieron oportunidad. Pero también creo que es muy importante que todas esas cosas no nos distraigan de donde queremos llegar, porque de repente uno dice, Horacio, ay, no, es que me vio feo, es que no me saludó, es que, güey, ¿qué importa? Tú vas a hacer un casting donde tú tienes que demostrar de qué estás hecho y quién eres. Si te saludan o no, o si saludan al otro actor y a ti no, pues es normal, a lo mejor al otro actor lo conocen, pero a ti no te conocen, o sea, y de repente nosotros como actores nos hacemos como esa paja mental de que no me volteó a ver, no me saludó, no me voy a quedar. Eso es como, Y ¿sabes? ahí va un Es que a mí no fregazo a me tu quieren. autoestima y a tu seguridad, Ajá, y claro. luego dicen, he ido 10 veces a casting con Reza y no me quedo, ya no voy a volver porque no me quieren. ¿De dónde sacas eso? Pues, ¿sabes cuántos castings? A ver, nada más dime tú en 15 años, ¿cuántos castings tuviste o tienes que hacer? 3 ¿700? millones. Exacto. Y si vas a 10 y no te quedas, no mames, date más oportunidad, no seas culero contigo. O sea, es un Sí, poco sí, eso, sí. güey. Oye, pero es que eso está bien fuerte, güey, porque de repente uno consigo mismo es bien cruel, cabrón. Entonces Cruel. de repente, y eres el peor crítico. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando llega, bueno, vamos a hacer la suposición de que llega alguien a un casting contigo? ¿Qué es lo más común que te encuentras en la personalidad de la gente que va a ser? Bueno, primero dinos, ¿qué es un casting para la gente que no tiene ni idea, que dicen, ay, güey, qué chingón, que de qué están hablando, no tengo la menor idea? ¿Qué es hacer un casting? A ver, pues a términos así generales, llega un guión, digamos una película o una serie, a la mesa y a la agencia de casting. Hay alguien encargado de leer toda la historia y empezar como a desglosar la historia, qué personajes son, más o menos como en orden de protagonismo, ¿no? Si es una mujer, si es un hombre, luego los padres, luego el vecino, dependiendo de la historia. Entonces empiezas a desglosar la cantidad de actores que podrían interpretar esos personajes, según las características de edad, físicas, de región, dependiendo de la historia, ¿no? Y Sí. después de eso hay alguien encargado en ver las opciones para cada uno de esos personajes. Y después de eso, ya se escogen quiénes vamos a castear para tal personaje y se les manda una escena previa para que la lleguen estudiada de memoria, por favor. Porque no todos los actores llegan y yo siempre me peleo con eso. Dices acción y dices, no mames, no se la sabe. Pues imagínate cómo. Bueno, pero bueno, ahorita continuamos con ese tema. Entonces ya Sí, sí. llegan, los citamos y pues como yo sé un poco más de la historia que ellos, pues sé hacia dónde los quiero llevar, ¿no? Entonces, es un poco que se dejen dirigir, o sea, que confíen en mí. Mucha gente lo hace y mucha gente también no lo hace porque no me conocen y además, sobre todo, gente como que tiene más experiencia, que dice, ¿y este güey qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo cree que voy a pensar que me voy a dejar dirigir? Que eso es una mentalidad como equivocada, porque tú puedes tener 80 años y 50 de carrera, pero también acuérdate que nosotros dependemos mucho de los directores.
Ellos son los que saben, ¿no? Para dónde llevarnos y nosotros solo somos como esa veleta, ¿no? Que nos lleva hacia un lugar específico para interpretar. Pero bueno, muchas veces me ha pasado que no se dejan, pero pues también yo tengo mis límites, o sea, 3, 4 tomitas y si no se dejan y no sale lo que estoy pidiendo, pues bye, ¿no? No es mi responsabilidad, o sea, me encantaría que todos se quedan en los proyectos, pero tú sabes que para castear un personaje vemos 30, ¿no? O 10. Muy cañón. Si son muchos. Y de repente, ¿cuál es el miedo más grande de un actor que llega y se para enfrente de ti por primera vez, que ni te conoce ni nada, que dice, y llegan hoy, pues, ¿qué tal? Vengo a hacer casting para esto. Y tú desde la entrada ya dices, tú ya como director sabes quién te puede funcionar y quién no te va a funcionar, aunque te lo hayan mandado. Ya ahorita, Horacio, después de más de 10 años haciendo casting, sobre todo para cine, desde cómo se presentan te das cuenta si funcionan o no. Pero también me ha pasado que hay unas grandes sorpresas espectaculares que yo subestimo, ¿eh? O sea, digo, no, uy, no. Y de repente, ¡pum!, cabrón. Una escena con una naturalidad y una verdad, dices, verga, no mames, me pasa. O sea, sí, pero no depende de mí, ¿sabes? O sea, si me preguntan, yo doy mi opinión, pero los que deciden son el directorio y los productores, ¿no? Finalmente. ¿Qué tan frecuente te llega a pasar, Minister, que de repente te llega un proyecto como Club de Cuervos, by the way, que lo hiciste tú? Por ejemplo, que te llega y te dicen, queremos castear un personaje como Hugo Sánchez. Entonces te dan las características que tiene el personaje a como lo escribieron y de repente dices, ¿a quién le llamo, güey? No se me ocurre nadie que tenga características así. Bueno, pues vamos a ver cómo das con un personaje tan específico como un Hugo Sánchez, por ejemplo. Pues ahí yo creo que estaba muy bien escrito ese personaje, o sea, eso ayuda mucho, eso te ayuda muchísimo a hacer los castings correctos. Y además por la edad. Entonces era llamar actores de esa edad con un tipo físico pues agradable, que funcionara simpático y que manejara comedia. Que finalmente no te creas, ¿eh? No había muchos, pero todos los que se castearon, que tuve yo el privilegio de estar ahí presente, eran muy simpáticos, o sea, cada quien le daba algo distinto del otro, ¿no? Ya era un abanico así de posibilidades muy bueno, y ya fue decisión como del director y de la producción, seguramente escoger en este caso a mi querido Jesús Zavala, pero ayudó mucho que era un personaje como muy bien escrito, ¿sabes? Desde el momento en que leías las escenas te reías y ni siquiera tenía cara el personaje, ¿no? Sí. Te lo imaginabas como cada quien se lo imaginaba, pero estaba tan bien escrito que era un gozo, ¿no? Escuchar los textos de Hugo Sánchez. ¿Cómo no? Pero luego te pasa lo contrario, güey, que de repente, por ejemplo, nosotros hicimos una película que se llama Estar o no estar, y de repente el director decía, quiero que mi protagonista sea fulanita actriz, porque el personaje protagónico era una chava rusa. Entonces, tú piensas en una rusa y piensas luego en una güera, ojos azules y nada más. Y de repente un día tienes la oportunidad de darte la vuelta a Rusia y dices, güey, sí hay muchas güeras, ojos azules, pero la mayoría no son así. Entonces te casas con un estereotipo. Entonces ahí es donde empiezas tú como director de casting a decir, ok, ¿qué te puedo proponer que sí sea que se acerque a hacer una rusa? ¿Cómo lo haces ahí? Es que estamos hablando ahí como de prototipos ya como muy establecidos que todos los días yo escucho a compañeros, actores y compañeros que hacen casting también, decir que les cuesta trabajo como llegar a un entendimiento con los que escriben esos personajes porque son muy clichés, pues, ¿no? Sí. Es como en Estados Unidos los mexicanos, ¿no? Que son morenos y pues imagínate, si yo digo, bueno, pues yo me quiero ir a Estados Unidos, pues generalmente me van a decir que ni la voy a hacer porque ni parezco mexicano, ¿no? Pero todos los días se trabaja en contra de eso, que también es parte de nosotros. Yo como estoy como en la parte actoral, o sea, yo más me dedico más como a trabajar con los recursos histriónicos de los actores, pues más bien me enfoco en decir,
Por supuesto que puede hacerlo. No da el prototipo de una rusa, pero también puede ser que ella sea una rusa. Y es una gran actriz, y si se prepara, y si lo hace, y si tiene otro acento, y si le ayudamos con el acento. O sea, yo sí quisiera que tuvieran como esa mentalidad mucho más abierta los productores y los escritores de pensar de que ya no entremos como en el cliché, ¿no? De que las actrices morenas solo funcionan para ciertos personajes o las actrices rubias solo para otros o los actores con sobrepeso pueden ser ciertos personajes, ¿sabes? Como que ahorita ya, ¿sabes? Todo está como destruido, estamos como viviendo las ruinas de lo que fue y además no lo queremos otra vez, no queremos, entonces, pues sí, pero también es contra una industria, ¿sabes? Tú puedes dar tu opinión, pero pues es solo tu opinión, Ok. finalmente, ¿no? Oye, por ejemplo, yo tengo un caso muy en específico que de repente llega a mi manager, le llega un casting pues, donde buscaban una chava para hacer una chava de servicio de una serie. Entonces querían una chaparrita, chaparrita, flaquita, como mona, como curiosita. Y mi manager dijo, no, güey, pero es que yo tengo una actriz que es gorda, 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 muy morena, muy simpática, que yo creo que te pudiera dar lo que creo que vas a necesitar. No, porque queremos una flaquita chaparrita, no una grandota gordota. Me dice, no. Y de repente dice, bueno, pero mándala, porque insistió tanto que la mandan y se queda de protagonista de la serie. ¿Qué tantas veces de repente un manager o un director de casting puede influir en la decisión de un director para decirle, güey, ve, esta es una gran opción, chécala? Mucho, mucho, mucho. Yo he visto historias, te la comparto de verdad con todo el corazón. Yo lo he visto que sucede. O sea, porque, por ejemplo, en su caso, Alejandro lucha por los actores y los vende y además porque tenemos algo que es talento, o sea, no porque tenga algo él en personal que compartir para que se quede cierto actor o actriz, es porque vemos que sus datos histriónicos son excepcionales y que lo puede hacer y que puede con un trabajo de esa categoría, o sea, y sí, sí funciona. Tiene mucho que ver cuál es la relación entre el director de casting y el productor o el director en el caso específico, que eso lo adquieres con los años, ¿sabes? Que respeten a alguien como Alejandro Reza o como las otras agencias de casting, Mechi Gironella o como Becker, pues es que llevan años haciéndolo y lo hacen muy bien lo que hacen. Por eso es que ya cuando ellos hablan hay que escucharlos, ¿no? Sí, eso es una muy buena observación, fíjate, la verdad que sí. Porque de repente ahora salen como directores de casting como debajo de las piedras y dices, Ajá. güey, híjole, esto está muy mal. O gente que quiere llevar un management también de actores y dices, güey, así no se Ajá, lleva. justo Entonces, escuchaba eso con Rubí el otro día. Sí, 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 finalmente. Que está bien, ¿no? El sol sale para todos, pero también es que también tienes que ver quién te lo está diciendo, ¿sabes? Es que no es cualquiera, llevan 20 años haciendo las cosas, o sea, algo bueno han de estar haciendo, ¿no? Cualquiera ¿cómo de no? ellos. Oye, y dime tú, así ya como a manera de acá entre nos, cuéntame, ¿cuáles son los errores más frecuentes que hace una actriz o un actor cuando van a hacer un casting? Pues se ponen nerviosísimos, es una estupidez, parece cliché, pero es verdad. Se ponen tan nerviosos que se les olvida todo lo que tenían preparado, güey. O justo lo contrario, se van tan preparados, Horacio, que es prácticamente imposible dirigirlos, porque no escuchan dirección. Entonces ya están Ok. como acartonados. Y eso nos pasa muy seguido. Lo ensayas tan bien y lo quieres hacer tan bien que de repente llegas y te piden exactamente lo contrario. Lo contrario. Y ahí sí Y, te dice, parte y la ya no madre, güey, puedes, porque ¿qué ya no haces? puedes, Porque... exacto. Yo siempre ¿Y les eso digo, está bien o está mal, güey? A ver, tú está, dime. está muy bien ser disciplinado y está muy bien llegar muy bien preparado, pero también deja un espacio para ver qué te van a pedir. Porque no sabes, no sabes. Y por cuestiones, no es por meterte el pie, es simplemente por una cuestión de guión. O sea, nadie sabe mejor que el director para qué personaje vas. Entonces, créele que lo que te están pidiendo es exactamente lo contrario. ¿Por qué? No es para chingarte, no, es porque él quiere ver unas cosas que necesita ver para el personaje. Pero tú llegas tan estructurado y tan disciplinado y tan bien hecho que te mueven el piso, ¿no? Entonces sí deja un espacio para ver
el factor sorpresa, ¿qué te van a pedir? Eso está chingón, que te rompa totalmente toda la estructura, ¿no? Y además como actores ahí estamos, o sea, como dice, ¿quién dijo? No me acuerdo qué actor dijo que no, es una, la relación actor-director es una relación sexual y los actores somos las concubinas. O sea, el director es el que nos dice bájense, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, y uno que hay que hacer es eso, porque ellos nos llevan hacia donde quieren ver al personaje, ¿no? Ok. Es un poco ¿Qué, eso. qué sí le recomiendas? Bueno, ¿qué le dices a la gente que te viene y que va a ver esto más adelante? ¿Qué dices? Esto no lo hagas nunca en un casting. Llegan y te tratan de ligar, por ejemplo, Luis Fer. Ah, sí. Ok. Pero ¿Eso eso es lo funciona de, o no no, funciona? en mí no, no sé si en los demás, en mí no, no funciona, o sea, porque yo no, pues no. No funciona, está cagado, está simpático, pero vienes a chambear, vienes a trabajar, ¿no? Si quieres, y si puede ser después, pues nos damos el teléfono, no sé, pero ahí no, no funciona. ¿Sabes qué no deben de hacer, Horacio? Dime. Preguntar si lo hicieron bien. Eso Ok. les caga, o sea, todos no lo hagan, chavos. ¿Cómo me fue? ¿Cómo lo hice? Güey, como te haya sentido, vete con eso, ya tranquilízate, olvídate, pásale a la página. Eso de preguntar es como, yo no sé si cuando van a ligar o van con un date preguntan cómo me veo. Pues no lo haces, ¿verdad? Pues más bien si se van Oye, de ahí a así, otro oye, lado, así, terminas de darte unos besotes. Oye, es, ¿cómo sube? ¿Estuvo bien? exacto, Pues, ¿cómo güey, es beso? lo mismo. Exacto, como es lo mismo, güey. No preguntes cómo lo hice, o sea, más bien, tú te das cuenta, tú sientes, eres sensible, sobre todo que tú te sientas cómodo haciendo las cosas. Ahora, sí, si eres correcto, idóneo para el personaje, qué increíble, pero si no, vete con la satisfacción de que hiciste muy buen trabajo, tu trabajo es digno, Sí. ¿no? Eso Eso debe está ser muy bien. Ok, importante. entonces, uno, no ligues. Dos, no te lo tomes personal el rechazo. Nunca, porque no es a No, ti. no. Bueno, hay cosas de repente que, por ejemplo, me tocó una vez con una actriz que me platicó que iba a un casting y subiendo el elevador venía la productora de ese proyecto con la que había tenido ya un desencuentro en otro proyecto. Entonces, inmediatamente me dijo, eso me lo contó después de hacer su casting. Ella llegó y hizo su casting, pero me dijo, no me voy a quedar, porque yo con esta productora tuve un conflicto y no me quiere. Y efectivamente, en ese tipo de circunstancias, pues sí, no hay nada que hacer, ¿no? Pero también pasa, es como, pues pasa en todos lados. O sea, si Sí. tuviste una mala práctica y de repente vas a pedir trabajo y resulta que ese maestro de la universidad fue con el que tuviste el desencuentro, pues lo más lógico es que no te contraten, ¿no? Que te Pero, van a dar cuello, claro. ¿Cómo ajá, no? pasa, ¿no? Pero sí, si quieren ligar, liguen, pero, o sea, a mí a mí no me sirve. Yo ni como actor lo hago, ni cuando estoy detrás de la cámara lo acepto. O sea, si te das cuenta y todo, pero pues tienes que ser profesional, ¿no? También. Digo, Claro, ¿cómo no? además es el nombre de donde estoy trabajando, no es a título personal. ¿Sabes? Cuando yo tenga mi propio proyecto y quiera hacer y deshacer, pues a lo mejor ahí sí, pero estás trabajando como para una oficina que tiene años de experiencia y pues mínimo te tienes que poner a la par de esos años de experiencia, ¿no? Sí, claro, cómo no. ¿Qué sigue para ti en tu carrera, Luis Fer? De repente, la actuación siempre ha estado como vigente y constante. ¿Vienes, traes algún proyecto que quieras levantar, que quieras tú buscar cómo, no sé cómo hacerlo, cómo financiarlo? ¿O traes un proyecto que traes bajo la manga que dices, güey, hice esto y todavía no sale, pero muero de ganas de que se vea esto? Algo. Me creerás que yo soy bien malo para eso, yo no sé levantar proyectos, o sea, yo no sé cómo se hace eso. Tú sí sabes Sí. y dímelo y yo te voy a hacer un live a ti y me lo explicas porque yo de eso sí no sé nada, güey. Yo nada más ando buscando dónde, ¿sabes? Dónde dar como las cosas que yo sé y compartirlas, como aquí, Ya. por ejemplo, contigo en este espacio. Pero sí, tengo ahora durante la pandemia, pues me han pedido hacer algunos self-tapes, tampoco tantos, pero sí ya hay uno por ahí. Y pero ahora con este tema de que imagínate que di positivo, entonces ya no sé, voy a estar aquí 2 semanas encerrado, ya no sé ni qué hacer, güey. Ya, Pero no, sí. no sé levantar proyectos yo. ¿Tú? ¿Tú sí No, yo sabes? sí. A mí sí, se me da muy bien. Se me da Oye, muy bien. yo Y si siempre he no, si querido, no los busco, me los invento, güey. exacto, y eso yo no lo tengo, fíjate. Por eso yo a ti te lo aplaudo.
Yo siempre he querido, por ejemplo, trabajar en Sonora y nunca he estado a punto y no se me ha dado, no sé por qué. Entonces, Puta, pues güey. sí, qué raro, ¿no? Qué loco. Y mira que me he podido, donde me he metido y ahí he estado, no se me dan, güey. Estuve a punto de hacer algo en Run Coyote Run y Sí, al final alguien más hizo ese personaje, pero ya así de irme al otro día ok. y pum, no sé qué pasó. O sea, finalmente no se ha dado, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Te digo que los sonorenses siempre vamos a ser sonorenses, ¿verdad? Sí, Así estemos total. en cualquier lado del mundo. En cualquier lado del mundo y aparte, no hay mejor lugar que nuestra tierra y nuestra casa y nuestra carne y nuestra gente y nuestras comidas y todo. Pues es lo normal. Oye, yo nací en Magdalena, de Quino. Naciste en Magdalena, Ajá, en la tierra de Colosio. así es, ahí nací. Y luego viví en Santana un tiempo. Mis papás se separan y yo me voy a vivir después con mi mamá a Obregón. O sea, Ok, mi crecimiento estaba muy chiquito yo. Mi crecimiento sí fue en Obregón, pero de repente por ahí que dijiste que era del Valle del Yaqui, alguien escribió que no era de ahí, por eso estoy haciendo la aclaración. Pero soy sonorense, eso sí. Porque luego me es decían que era colombiano, no sé si te pasa a ti, que te dicen, oye, siempre. ¿verdad, güey? ¿Por qué? A mí hasta los propios colombianos me dicen, eres paisa, Oye, me dicen. oye, Ajá, y, no, y yo soy sonorense, sí. Y luego un tiempo me decían argentino también, o sea, una locura, no, pero soy sonorense, pues. ¿Cómo Oye, ves? qué loco, no, pero es que sí pasa, loco, de verdad, de repente, pero a mí lo que me da mucho gusto y que me llena siempre de orgullo es ver que gente como tú que llegó para acá, igual que como llegamos muchos, con una mano Todos. atrás y otra adelante y sin saber ni siquiera por dónde tocar la puerta, Oh, pero el, los de estos que se necesitan para venirte a un lugar que no conoces, sin conocer a nadie, sin el apoyo de tu familia, es una de las cosas que cuando ya logras tener cierto prestigio, que tú lo tienes aquí en lo que tú haces y como gracias, actor también, dices, güey, gracias. qué chingón, eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo y decir, oye, sí se puede, ¿eh? Porque la mayoría de la gente, el conocimiento de la gente en general, los pensamientos van sobre que, ay, no, pues si está ahí, pues es que seguramente es pariente o anda con alguien y por eso tiene ese trabajo tan fregón. Y la No, neta, no, no, digo, si llega a suceder, pero no, realmente la mayoría de las personas tienes que venir a partirte el lomo y pagar tu ajá, derecho de piso. ¿Qué ajá. tal te fue a ti pagando tu derecho de piso aquí en la Ciudad de México? Lo estoy pagando todavía. Pero ¿sabes qué, Yo, Horacio? Justo contestando tu pregunta de casi al inicio, ¿cómo le hice para aceptar y darme como ese valor y esa certeza y esa tranquilidad y esa aceptación? Me empezó a valer madre, güey. ¿Sabes? Porque antes lo que pasaba era que quería complacer a todo el mundo. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una lámpara? Soy una lámpara. ¿Qué quieres? Soy un tapete. Soy un tapete. ¿Qué necesitas? Soy lo que necesites. Y de repente dije, alto, güey. Espérenme, me estoy desgastando un chingo, no me estoy sintiendo cómodo haciendo las cosas y yo necesito sentirme cómodo para hacer las cosas. Evidentemente, nosotros como actores nos quejamos todo el tiempo de todo, Horacio, y eso es como unos niños malcriados, ¿no? Un poco justo lo que decía Rubí el otro día de que como se la pasan los managers complaciéndonos. Está muy equivocado por parte de los actores pensar eso y también por parte de los managers hacerlo. Ojalá cada vez pase menos, pero no es, a ver, me vale madre, vamos a hacer las cosas, vamos a trabajar juntos para que te quedes en esto. Confía en mí como yo voy a confiar en ti que lo puedes hacer, o sea, eso es lo importante. Muchas veces vas a tener compañeros en el set que no van a ser tan buenos compañeros, ¿eh? Y no van a querer pasar tus textos 20 veces hasta que tú te sientas cómodo. Se van a ir al su camper y se van a dormir hasta que les toque la escena contigo. ¿Me entiendes? En el mejor de los casos vamos a tener ¿sí? tiempo de pasar las líneas, pero si no, tienes que estar preparado también. O sea, eh, es un poco eso, pero es de un tiempo para acá, que ya me di cuenta que no necesito complacer a todo el mundo, lo que necesito es hacer bien las cosas. Sí. Finalmente siempre van a hablar, Horacio, siempre van a decir algo, siempre vas a ser el enemigo de alguien. Así tú pienses que Sí. andes como la Madre Teresa, o sea,
siempre va a haber alguien que tenga una mala experiencia contigo, o sea, eso Y es que no le va a natural parecer, y no le claro, va a y que no le va a parecer. parecer que le hables tan golpeado como los Ah, sonorenses, y porque luego, además, cómo somos exacto, agresivos. güey, exacto, somos agresivos, siempre estamos enojados, ¿por qué me contestas así? Y yo, pues he tardado en decirles que así habla uno, pero pues, ¿sabes? O sea, obviamente vete a vivir a 50 grados, 4 meses de tu vida al año, y pues tienes que gritar y tener el carácter específico, porque Sí. pues así somos Porque los si no, pues no sonorenses, la ¿no? armas, güey, sí, sí, claro, por Exacto, supuesto. es un poco eso, pero, ¿no? Pero, puta, de eso me ha pasado, Te quedaste pegado ahí, loco. ¿ya? Ahí estás, ya. Oye, sí, no, de verdad. Yo pienso que la tierra de donde venimos nos forja un carácter muy cabrón, que Ajá, realmente te hace, güey, no hay de otra, es o lo no hay haces de o lo otra. haces. Entonces, una de las cosas que nos hace destacarnos a todos los sonorenses es que somos muy tercos, somos muy necios, y de repente el día, como crecemos con una sociedad que es como un poco, de repente que te puede limitar en algunas cosas, el día Es que tú castrante, sales. castrante. Sí, y el día que tú sales y le pierdes el miedo al ridículo y le pierdes el miedo al qué van a decir, entonces ese día como que las cosas empiezan a caer en su lugar solitas y te empiezas a sentir como que ahora sí encajas en donde estás de la manera en la que tú quieres encajar y eso está muy fregón, güey. Oye, el meme ese de que me vale 3 hectáreas de... No está increíble, güey. Tienes que hacer así las cosas para que de verdad te funcionen. Y además Sí, por la gente que viene detrás, güey. Que así tienen que ser las cosas. ¿Sabes? Finalmente no es para darle gusto a todo el mundo, es para hacer las cosas bien. es Y por correcto. ahí, o sea, yo no creo de nadie que piense que Nicole Kidman sea la mejor actriz del mundo. Hay gente que dice, ¿qué pedo con esa vieja? No tiene sentimientos. O sea, ¿sabes? Aunque tenga varios Óscares en su trayectoria, pero es un poco eso. Finalmente, ¿sabes lo que es más importante? No es el mensajero, es el mensaje, güey. Si yo te voy a ayudar a que tú obtengas ese trabajo, perfecto, güey. Aunque te caiga o no te caiga bien yo, ¿me entiendes? Finalmente somos solo el canal, güey, para los demás. El Es trabajo que yo correcto. hago, en lo que tú haces. Yo digo, es un Es poco correcto así. y tienes toda la razón. Mi Luis Fer, se nos acabó el tiempo de volada, cabrón. Más bien deberíamos de, ahora que se te quite ese coronavirus, ya deberíamos de ponernos aquí con unas cervecitas. O mira lo que yo siempre tengo aquí a la mano, un bacanora de Sonora. Híjole. Este es un bacanora aguamiel, se llama aguamiel y es una cosa deliciosa. Entonces ya Oye, para mí, yo tengo mi tecito de jengibre con miel. Es lo para más que te mate cercano a un el bacanora. coronavirus ese. Sí, apenas, oye, ya llevo unos días, pero bueno, que quede la promesa de que en algún otro momento nos hablemos otra vez para platicar, ya sea aquí o en otro lado, pero yo encantado y muchas gracias por aceptar mi invitación. No, hombre, cabrón, al contrario, qué chulada. Qué bueno que de repente hay gente como tú que dice, cabrón, sí tengo algo que decir y quiero que me oigan decirlo y la neta está muy chingón porque eres un güey que tiene una facilidad de palabra y que tienes una historia de vida bien interesante. Que Gracias. digo, no nos platicaste tanto de eso ahora, cabrón, no Nada, te dejaste, pero para la claro. próxima Es que, vamos a hacer una cosa que verás que va, va a ser más sorprendente. ese es otro presupuesto. No hay, no, oye, ¿cuándo ha sido bronca la lana? Nunca. Exacto. No se preocupen por el dinero, no hay. No hay, de todas maneras. Mi Luis Fer, te mando un abrazote, güey. Se te quiere bien y Muchas bonito desde hace gracias. mucho. Qué bueno que estás acá y cuídate y mejórate y que ese coronavirus salga de ese cuerpo chambeador lo antes posible. Así es. Un abrazo a la distancia y gracias otra vez por este espacio para todos. Gracias. Abrazote, loco. Cuídense. Gracias. Vámonos.